Solo te necesito por la imagen. No e nada personal, dijo mi novia, riendos. Yo respondi, entonces, la imagen ha desaparecido. Ella me accusó de ser, controlador. Su amiga la alantaron. Para el fin de semana, su plans oculto y su historia de coartada salieron a la luz para que todo, incluida su familia, los vieran. Segui trabajando. Encontré tres bandraroras más en los informes de gasto del director financiero. Ella llegó a casa alrededor de la medianoche. Yo todavía estaba en el sofá, archivo del caso cubriendo cada superficie, la computadora portátil abierta. Dejó caer su bolso en el mostrador con un ruido sordo, se quitó los tacón de una patada, golpearon el piso de madera. Tenemos que hablar, dijo, de pie en la puerta con los brazos cruzados. Está bien. Ese mensaje era literalmente para Madison. Literalmente. Vamos a ir de compra este fin de semana, y ella me pidió que le enviara una foto de este vestido que tengo para que pudiera ayudarme a decidir qué zapato usar con él. Eso es todo. Esa es toda la historia. Seguro. Seguro. Eso es todo lo que va a decir, ¿qué quiere que diga? Quiero que dejes de actuar raro con esto. La gente le envia mensaje a la persona equivocada todo el tiempo. Sucede. No es un caso federal. Está bien. Ella me miró fijamente. Su cara estaba enrojecida, el maquillage corrido y manchado ligeramente. El cabello desordenado de una manera que no coincidía con una réunion tardía con un cliente. Olía a humo, alcohol y una colonia que definitivamente no era la mía. Porque está actuando así. Así como? Como si no te importara. La miré. Quiere que me importe? Esa pregunta la desconcertó. Parpadeó. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Una pregunta directa. Por supuesto que quiero que te importe, Grant. Estamos en una relación. ¿Lo estamos? Ella se puso rígida. ¿Qué se supone que significa eso? Puis mi telefono en el brazo del sofá. Me dis que está trabajando hasta tarde. Te veo bebiendo de día en las redes sociales. Dis que tu teléfono se murió, pero veo mensaje que enviaste durante ese tiempo. Me dis que está en casa de Becca teniendo una cena tranquila. Te veo en un bar al otro lado de la ciudad. Accidentalmente me envia algo que claramente está destinado a otra persona. Luego me dis que estoy loco por notar patrón. Así que pregunto, real quiere que me importe lo que está haciendo, o quiere que deje de prestar atención para que pueda hacer lo que sí que esté haciendo sin pregunta inconveniente. Su rostro se volvió frío. Me está rastreando. Eso es un comportamiento psicopata. No, simplemente estoy escuchando finalmente lo que real me está diciendo, en lugar de lo que me dice que CRA. Esto es controlador. Me levanté, commencé a réunir mi archivo del caso. Tengo tribunal por la mañana. Necesito dormir. No hemos terminado de hablar de esto. Creo que sí. Ella me siguió hasta el dormitorio. No tiene derecho a simplement irte. Me di la vuelta. Te quedas hasta las 2 heures du matin. No me dis dónde está. Te pon a la defensiva cuando hago pregunta básica. Tu amiga me faltan al respeto abiertamente en mi propia casa. Envia un mensaje que claramente no es para Madison, luego me la maloco por notarlo. No te estoy rastreando. Te estoy viendo desconectarte de esta relación en tiempo real. No me he desconectado. Simplemente no te estoy reportando cada uno de mi movimiento como si fuera mi padre. No quedamos ali frente a frente, su brazo cruzado, puro desprecio en su rostro. Incluso si me quedo fuera toda la noche, no estoy obligada a explicar dónde estoy. Está bien, entonces tampoco. Parecía que quería discutir, luego se encogió de hombro. Bien. La puerta del baño se cerró de un portazo. La ducha se encendió. Me senté en el bord de la cama hasta el amanecer. La deposición salió bien. Al mediodía, estaba de vuelta en mi coche, exhausto, funcionando con 0 horas de sueño. Me senté allí durant 20 minutos solo pensando.
Eso et Elo que ago para ganarm la vida, encontrar patron que otra persona pasan por alto. El comportamiento de Nathalie era un patron. Las noches tardia no eran aleatoria. Estaban programada. Cada juve, cada dos viern, sábado específico. Estaba reciclando las misma excusa. Saqué mi teléfono, abrí LinkedIn, encontré el mensaje que había estado ignorando durant 2 meses. Dublin, Irlanda. Puesto de contabilidad forense. Aumento salarial del 20% a 110,000 $. Paquete completo de rubicación, patrocinio de visa. Envié un correo electrónico, todavía muy interesado en el puesto de Dublin. La respuesta lego entre hora, puede hacer una videolamada el lune por la manana? Lego el lune. La videolamada salió bien. Tres sociaux me preguntaron sobre mi experiencia. Los guillé a través de tres casos importantes que había cerrado. Me hicieron una oferta en el acto. 110,000 de base. Beneficio completo. Subsidio de vivienda. Gasto de rubicación cubierto. Fecha de inicio, 15 de junio. Faltaban 6 semanas. Accepté. No se hello dije a Nathalie. Seguí la corriente. No convertimos en compañero de cuarto que apena hablaban. Luego vino la filtración del chat grupal que confirmó todo. Estaba en el gimnasio con Kyle una tarde, corriendo en senta una al lado de la otra, cuando mi teléfono vibró en el portavasos. Mensage de Jack, un amigo mutuo de la universidad que trabajaba en tecnología. Wa amigo, quizá quiera ver esto. Adjunta había una captura de pantalla de un chat grupal con Nathalie, Becca, Madison y Jess. La marca de tiempo era de esa misma manana. Becca, ha dicho algo sobre la prueba? Nathalie, no. No reaccionó en absoluto. Como si nunca hubiera pasado. Madison, bien, significa que está cómodo. Eso y elo que quiera ahora mismo. Estabilidad mientras abriga las cosas. Jess, o se ha desconectado, lol. Nathalie, de cualquier manera, funciona. Lo mantengo estable hasta que abrigu elo que real quiero. No tien sentido hace instalar algo estable cuando no estoy segura. Becca, intelligente. No renuncie a la estabilidad por la incertidumbre. Madison, Y en serio, no elo public en ninguna part. Mantén tu opción luciendo abierta. Nathalie, confia en mí, conozco el jugo. 2G de corre por completo, miré fijamente la captura de pantalla, la les dos VC, luego una tercera vez. Otro mensage de Jack. Emas. Espera. Apareció una segunda captura de pantalla. Mismo chat, diferente marca de tiempo de dos diantes. Jess, si se pon molesto o empieza a hacer demasiada pregunta, solo la malo controlador. Funciona cada vez. Becca, Y mantén todo los recibo vago. No puede probar nada sino le das detal específico para verificar. Madison, publica la historia del primo de nuevo si empieza a portarse mal. Lo mantiene desequilibrado y cuestionando el que vio. Nathalie, usted son malvada. LMAO. Jess, somo estratégica. E una diferencia. Senti algo frío y definitivo. No ira, solo claridad. Kyle miro desde su cinta de corre, vio mi cara. ¿Qué pasa? Le pasé mi teléfono sin decir nada. Leo en bas captura de pantalla, sur ostro oscureciendos con cada alnea, negando con la cabeza lentamente. Lego el siguiente mensage de Jack, Jess estaba presumiendo de toda esta operación de coaching a su amigo Jack. Sí, mismo nombre que yo. Por eso pasó esto. Ella lo estaba mostrando como están manejando estratégicamente la relación de Nathalie. Le envió esta captura de pantalla para demostrar lo buenos que son su consejo, pero me las envió a mí por error porque ambos aparecemos como Jack en su contacto. Las borró como 10 segundos después, pero ya había hecho captura de todo. Pensé que debería saber con qué está lidiando Realm aquí. Le respondí, gracias, amigo. Realm apreció que me cuide. Note de Jess arrastrar a ningún drama por esto.
Jec respondio, no e problema. Buena suerte con elo que decida assez. Esto et manipulation de otro nivel. Et esa noche, le enviait un mensage à Nathalie. Hola, solo para saber. Como vas-tu dia? Ella respondio 5 minutos después. Bien. Ocupada con cliente. ¿Por qué? Solo me preguntaba. Hablamos esta noche? Seguro. Te amo. Mire fijamente esa última alnea, preguntandome cuando se había convertido solo en palabra. Esa noche, llegó a casa alrededor de las 7 heures. Se sentó a mi lado en el sofá, más cerca de elo que había estado en semana. HS estado calado y todo bien, solo cansado del trabajo. ¿Estás segura? Me enviaste un mensagente. Eso no es propio de ti ultimamente. Solo revisando. Ella estudió mi rostro, tratando de lerme. Está bien. Bueno, si quieres hablar de algo, estoy aquí. Gracias. Ella espero a que yo dijera más. No Eloís. Simplement volví a mi computadora portátil. Se levantó, fui al dormitorio. 5 minutos después, mi teléfono vibró. Mensage de Ella. ¿Está enojado conmigo por algo? ¿No estás seguro? Está siendo raro. Solo cansado. Ella l'amó. Lo rechacé. Podía verla a través de la puerta del dormitorio. Está siendo tan raro. No puedo leerlo en absoluto. Es como si se hubiera apagado. Es fin de semana, llamé a Kyle, le dije que necesitaba hablar en algún lugar privado. Condujimos a este bar de mala muerte en el sureste de Portland. Le mostré en bas captura de pantala de nuevo. Las leyó lentamente, negando con la cabeza. Ella te mantiene como un plan de respaldo mientras explora otra opción. Issue amiga la están entrenando activamente. Esto es premeditado. Lo sé. Entonces, ¿qué va a hacer? Le comté sobre Dublin, la oferta de trabajo, el cronograma, el plan de irmanse semana. Asintió lentamente. Eso es perfecto. No está arruinando tu vida por su drama. Simplement está tomando una mejor oportunidad que casualmente te saca de una situación tóxica. Un corte limpio. Exactamente. Quiero desaparecer de la manera en que ella ha estado emocionalmente desconectada durant meses. Sin pelea, sin gran explosión, simplement irme. Empecé a empacar esa noche. Cuidadoso, organizado, como si estuviera planeando una investigación de fraude. Pequena carga durant las posada del almuerzo cuando Nathalie estaba en el trabajo. Caja al garage de Kyle en el profundo sureste de Portland, donde la nunca pensaría en buscar. Vendí mi Subaru de forma privada a través de Craigslist. Me encontré con el comprador en un Starbucks al otro lado de la ciudad. Acepté el pago en efectivo. Firmé el título allí mismo en el estacionamiento. Empecé a usar la camioneta de Kyle cuando necesitaba mover cosa. Abrí una nueva cuenta corriente en un banco completamente diferente. Transferí lentamente dinero de nuestra cuenta conjunta a la nueva durant 2 semanas. 2,5 cents aquí, 3,000 a la. Cantidad lo suficientemente pequeña, lo suficientemente espaciada para que Nathalie no notara el patrón al verificar el saldo de la cuenta en su aplicación de teléfono. 2G su mitad exacta en la cuenta conjunta, completamente intacta, hasta el último centavo. Cancelé mi membresía del gimnasio. Le dije que me rebicaba por trabajo. Actualicé mi dirección postale en todo lo importante, Amazon, tarjeta de crédito, suscripción, registro de votante, póliza de seguro, licencia profesional, todo apuntando a la dirección de Kyle temporalmente hasta que pudiera actualizar todo con la información de Dublin una vez que aterrizara. Empecé a investigar varios irlandés en la tarde por la noche, el costo de vida, resolviendo la logística, leyendo foro de expatriado. Una tarde, a mediado de mayo, estaba levando una caja a la camioneta de Kyle cuando escuché paso. Madison. Se detuvo cuando me vio, miró la caja. Algo cambió en su expresión. Limpieza de primavera? Preguntó.
Si, primavera. Me estudio por un segundo más. Deshaciendo de mucha cosa ultimamente. Solo ordenando un poco. Asintio lentamente, todavía luciendo sospechosa. Génial. Novemo, Grant. Seguro. Se subió a su coche. La 6 sacar su telefono ont incluso de arrancar el motor. Ya no importaba. Me iría en menos de 2 semanas. Una noche, una semana después, estaba en el dormitorio empacando cuando escuché a Nathalie Legare a casa temprano. Rapidamente empujé la caja al fondo del armario. Ella dejó caer su bolso y tomó el teléfono. La escuché de jars caer en el sofá. La voz de Becca se escuchó claramente en el altavoz. Point montant comodo, decía Becca. Elle est estable, no va a ninguna part. No tiene la sagala para irse. Nathalie se rió. Definitivamente no va a ninguna part. Et como un meuble en est pinto. La voz de Madison se unió. Ha vuelto a sacar el tema de ese mensage de texto? No, creo que se ha rendido. Simplement acepta elo que si que le diga ahora. Bien, dijo Becca. Ahí es exactamente donde lo quiere. Comodo, estable, sin aseola. Me quedé en la puerta del dormitorio escuchando. Luego retrocedí silenciosamente, cerré la puerta y volví a empacar. 2 semanas después, todo estaba listo. El miércoles por la mañana, a final de mayo, mientras Nathalie estaba en su brunch de chica, Kyle yo sacamos las última caja. Caminé por el apartamento vacío una última vez. Mi cosa se habían ido. Solo quedaban su cosa. De gemil avant el mostrador de la cocina junto a un chèque por mi mitad del depósito de seguridad. Sin nota, sin explicación. Salí por la puerta, la cerré desde afuera usando su lave de repuesto, luego la delicé a través de la ranura del correo. Conduje hasta la casa de Kyle, tomé mi malta, y abordé un vuelo a Dublin el juve por la manana a las 6 heures du matin. Dublin se sintió diferente desde el momento en que bajé del avión. Nouveau asinto en cada conversation, un ritmo de la ciudad con el que seguía tropezando. Pression en euro que seguía convirtiendo mal en mi cabeza. La firma me ubicó en un alquilé a Corto Plazo en Ballsbridge. Una habitación, meuble de IKEA, tranquilo. Mio. Sin fantasma, sin historia. El trabajo comenzó a toda marcha. Fraude internacional, empresa fantasma, rastreo de activo transfronterizo, caso donde un error cuesta milón. Mi equipo era agudo. Ronan, mi gerante, tenía 20 años en trabajo forense y cero entré en la microgestion. As tu trabajo o no eloas? Simple. Así que trabajé hasta tarde, con hoja de cálculo fea, caso que nadie más quería. Para el final del primer había cerrado 2 investigaciones importantes. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí utile en lugar de usado. La manana después de irme de Portland, comenzaron los mensajes. Todavía estaba en pleno vuelo cuando llegaron los primeros. Grant, ¿dónde está? Tu cosa no está. ¿En serio te fuiste sin decir nada? La même ahora. No contesté, solo desactivé las notificaciones. La semana siguiente fut una inundación. Para el viernes, había lamado 47 WC. No contesté ni una sola vez. Luego vino la campaña de presión. Mensage de voz de su madre, con la voz temblorosa de falsa preocupación, Grant, soit Patricia. Estamos tan preocupado. Por favor, la mano. El de su padre fut un sermón, no abandona a alguien después de 3 años. No debes una conversación. Becca dejó una nota de voz lamandom cobarde. Madison envió un mensage de texto diciendo que no necesitaba explicarme. Jess dijo que yo era manipulador y cruel. Los bloqué a todo. Kyle me mantuvo informado. Nathalie apareció en su casa 2 veces. Una vez con Becca, una vez con su papá, golpeando su puerta, exigiendo respuesta. Kyle le dijo la verdad que él conocía, no he sabido nada de él. No sé a dónde fue. A mediados de junio, Kyle envió un mensage de texto de nuevo. Tien que escuchar esto.
Envio una nota de voz. Escuché. Ruido de fondo. Pasillo. Puerta cerrandos de golpe. Alguien respirando con dificultad. Luego Nathalie, hystérica. Solo quiero saber a dónde fut. Una voz de mujer, firme. Sonora, necesita salir del edificio. Kyle, le dis que no sé dónde está. Necesita irse. El papa de Nathalie, hijo, está haciendo esto más difícil de lo que necesita hacer. Kyle, no soy su hijo. Cerrando la puerta. La puerta se cierra. Silencio. Kyle envió un mensage justo después. Eso fut a las 7 heures du matin de un sábado. El jurante del edificio tuvo que intervenir. Finalement se furon. Respondí, gracia por lidiar con eso. Siento que te hayan arrastrado a esto. Para Julio, los mensajes se detuvieron. No fut una parada limpia. Más bien como un coche que finalement se quedó sin gasolina. Dublin se convirtió lentement en mi hogar. Los fin de semana, caminaba por el life. Me uní a una liga de fútbol a través del trabajo. Corría a lo largo del canal toda las mañana ante el amanecer. La ciudad se sentía honesta, directa. Entonces, una tarde, caminando a casa desde la oficina, mi teléfono vibró. Número desconocido. Hola Grant, soy Jason. Conseguí tu numéro por Kyle. Solo quería decirte que no está loco. Si c'est lo que estaba pasando con mi familia y Nathalie. La forma en que hablaban de ti, la forma en que mamá te trataba, todo eso. La tratan como si no pudiera hacer nada malo y a todos los demás como personal de apoyo. Hiciste bien en irte. No dejes que te hagan sentir culpable pensando el lo contrario. Buena suerte en Dublin, amigo. Deje de caminar. Era la primera vez que alguien conectado a Nathalie había dicho la verdad. No la defendió, no me culpó, solo la verdad. Le envié un mensage de vuelta, gracia, amigo. Real me lo aprecio. Eso significa mucho, respondió él. E mi hermana y la quiero, pero no estoy ciego. Merecía algo mejor. Cuidad. Por primera vez en meses, me sentí más ligero. Y entonces conocí a Fiona. A mediados de agosto, mi firma organizó un evento de networking en este bar en Temple Bar. Fui por Gronan insistió, dijo que era importante para la unión del equipo. Estaba de pijinto a la mesa del buffet cuando esta mujer alcanzó el mismo rolo de primavera que yo iba a tomar en el mismo momento exacto. Adelante, dije. No, tómalo tú. Ya he comido tres de todo modo. Posiblement cuatro. He perdido la cuenta. Tres son numéro de aficionado. Ella se rió. De verdad, genuinamente. Debes ser estadounidense. Solo los estadounidenses tienen ese tipo de confianza sobre el consumo de aperitivo en evento de trabajo. Su nombre era Fiona, 30 años, gerente de proyecto en una empresa de tecnología. Cabello rojo, ingenio agudo que me mantenía alerta. Hablamos durante 2 horas seguidas, ignorando completamente el evento de networking que sucedía a nuestro alrededor, simplement de pijinto a esa mesa de buffet. Ella me envió un mensage de texto 2 días después, ¿quiere ir a tomar algo algún día? No habrá rolos de primavera involucrado, lo prometo. Nos encontramos en un pub en Stonebater el fin de semana siguiente. Hablamos durante 3 horas sobre todo y nada, trabajo, familia, porque ambos terminamos en Dublin, película favorita que habíamos visto últimamente. Lo convertimos en algo habitual después de eso. Era fácil con ella de manera que había olvidado que las relación podían ser. Cuando decía que la Maria, realme l'amaba. Cuando le gaba tarde, enviaba un mensage de texto con anticipación sin que yo tuviera que preguntar. Lego 15 minutos tarde. El tráfico es terrible en los muelles. Nos vemos pronto. Ella aparecía cuando decía que lo haría. Se disculpaba si los plan cambiaban, explicaba lo que pasaba, seguía adelante. Sin drama, sin jugo, sin hacerme sentir loco por esperar una comunicación básica. Un mes después,
estabamo en su casa viendo alguém programa quando mencionné que había estado en Portland de Dublin. Ela posó el programa inmediatamente. Puedo preguntar que pasó allí? La relation terminó mal, quiere hablar de hello? No realm. No todavía, de todo modo. Está bien. Ela le dio play al programa de nuevo, se acomodó en el sofá. Cuando esté listo, estoy aquí. Sin presión. Eso fut todo. Sin presionar. Sin hacerme sentir culpable por no abrirme inmediatamente. Sin interrogatorio disfrazado de preocupación. Para octubre, íbamos en serio. Su padre me invitaron a su casa en haute para la cena del domingo. Me trataron como si ya fuera parte de la familia. Preguntaron sobre mi trabajo, real me interesado, se rieron de mi historia, me hicieron sentir bienvenido. Para noviembre, fui ascendido a investigador senior en la firma con un gran aumento. Fiona y yo comenzamos a buscar apartamento junto los fin de semana, hablando sobre el futuro de verdad. Eventualmente, actualicé mi LinkedIn con el puesto de Dublin. En una semana, Kyle envió un mensage de texto, aviso. Madison encontró tu perfil. Están hablando de aparecerse. Que él o intentant. Lugo mi empresa me envió a San Francisco para una conferencia. Fiona voló para los últimos 3 días. A final de noviembre, la levée a este lugar italiano en North Beach. Estábamos hablando sobre los planes de Navidad cuando las 6. Natalie. Cerca del puesto de la anfitriona con 2 mujeres. Su ojo se posaron en mí. Se veía diferente, más delgada, cansada, con el cabello más corto y oscuro. Camino hacia nuestra mesa. Grant. Natalie, ¿podemos hablar? Dame un minuto, le dis-je a Fiona. Por supuesto. Fiona me apretó la mano. Salimos a fura. Coche, campana de tranvia, la niebla entrando. ¿Qué demonio, Grant? Ella ya estaba lorando. Simplement te fuiste. Sin explicación. Nada. Me dijiste que no estaba obligada a explicar dónde estaba. Suppuse que funcionaba en ambos sentidos. Eso no es justo, ¿verdad? Madison apareció, se paró junto a Natalie. Le hiciste ghosting, dijo Madison. Desapareciste como un cobarde. Tu no tienes voto aquí. Me volví hacia Natalie. Madison se quedó allí un segundo, luego entró. Estaba pasando por algo, dijo Natalie. Algo enorme. No sabía cómo hablarte de hello. Entonces, te quedaste fuera hasta las 2 heures du matin y me dijiste que no estaba obligada a explicar nada. Ella miró hacia abajo. Estaba embarazada. Todo se detuvo. ¿Qué? Es juive por la noche, me había entrado esa tarde. Très pruba en el trabajo. Estaba aterrorizada. ¿Qué pasó? Tuve un aborto espontáneo. 3 semanas después de que te fuera. Estaba sola. Fui a la sala de emergencia sola. Traté de la marque tant AVC. ¿A quién más se lo dijiste primero? Silencio. Antes de la marme, después de que abortaste, ¿a quién se lo dijiste? ¿Por qué importa eso? Porque tomaste una decisión. Descubriste que estaba embarazada y se lo dijiste a todos los demás primero. Cuando salió mal, me llamaste como último recurso. Eso me dais exactamente donde estaba yo en tu lista. Tenía miedo de ser abandonada, de que me dejara. Mi papá dejó a mi mamá cuando quedó embarazada de Jason. Conozco la historia. Tenía miedo de que me fuera, así que me aljaste primero. Me mantuviste como respaldo mientras exploraba otra opción. Pero tomaste decisión. Me mantuviste como immeuble. Te escuché en el altavoz con beca. Ella se cubrió la cara con las manos. Lamento que haya pasado por eso sola, pero no estaba sola porque yo te abandoné. Estaba sola porque elegiste a todos los demás primero. Cada vez. Grant, por favor. He terminado. Volví a entrar. Fiona estaba esperando, tranquila. Terminamos la cena.
Nathalie issue amiga se habiant ido. En elle vuelo de regreso à Dublin, Fiona preguinto che abbia pasado. Le comte todo. Ella escucho sin juzgar. Sostuvo mi mano. De vuelta en Dublin, segui adelante. Encontré un apartamento con Fiona en Ranlag. No mudamo para Navidad. Seré una investigación importante. Ronan me ofreció el camino para ser socio. 175,000 de base. Firmé en enero. 3 semanas después, Kyle envió un mensage de texto, aviso. Nathalie sabe con certeza que está en Dublin ahora. Madison le está diciendo a la gente que están planeando algo. Que elle o intentant. Pasaron 3 semanas. Lugo, un sabado por la manana en febrero, sonó el timbre. 7h30 du matin Nathalie. Se veía mejor, más saludable, con el cabello peinado. Fiona apareció detrás de mí. Todo bien? Si. No me moví de la puerta. ¿Qué haces aquí? Estoy en Dublin por trabajo. Quería hablar. Ya hablamos. Esa no fue una conversación real. Fut la que obtuviste. ¿Podemos hablar adentro? No. Ella parpadeó. Solo 5 minutos, por favor. Fiona me tocó la espalda. Haré el desayuno. Usted dos pueden hablar aquí afuera. Ella entró. Salí al pasillo, cerré la puerta. Lindo lugar, dijo Nathalie. ¿Qué quiere? He estado pensando en todo. Lo que hice mal, el embarazo, cómo manejar las cosas. Estoy en terapia ahora. Me mudé a Austin. Estoy trabajando en mí misma. Bien. Me alegra que esté recibiendo ayuda. Quería que supiera que tenía razón. Si te mantuve como respaldo. Si se lo dije a todos los demás primero. Si te alge. Mi terapeuta dice que cela m'a abandonó preventivo. Quería que supiera que entiendo eso ahora. Levanté la mano. Para. ¿Qué? No necesito tu termino de terapia. No necesito que me diga que tenía razón. Ya elo sabía as dos ano. Solo quería que entendiera. Entendez que finalement descubriste elo que yo sabía mientra onelo vivia? Eso se trata de que tu te sientas mejor, no de mí. Ella se secó los ojos. Necesito que sepa que no soy una mala persona. Que no quis lastimarte. Eso es sobre ti, no sobre mí. Entonces, simplement nunca volvemos a hablar, eso es todo. Eso depende de ti. Pero no te voy a dar un cierre. No te voy a dar la absolución para que puedas seguir adelante sintiéndote mejor. Tomaste decisión. Tuvieron consecuencia. Perdiste algo. Así es como funciona. Has cambiado. No, simplement dejé de aceptar la falta de respeto. Ella se quedó allí otro minuto, luego asintió lentamente. Está bien, supongo que eso es todo entonces. Me vois. Buon vuelo de regreso. Camino hacia el ascensor, miro hacia atrás una vez, entró. Las puertas se cerraron. Volví a entrar. Fiona estaba haciendo huevo en la estufa. ¿Está bien? Si. Me serví café. Estoy bien. Ella se acercó, me besó. Lo sé. Desayunamos juntos. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Lo borré sin leer. Bloqueado. 3 meses después, le propus matrimonio a Fiona en los acantilados de Moe. Ella dijo que si de que terminara de preguntar. No casamos en Galway la próxima primavera.